La hipertensión pulmonar es una enfermedad grave, tiene una esperanza de vida que puede durar, sin medicación es una esperanza de vida muy corta, de menos de 3 años. Con medicación podemos convertir a los pacientes en un enfermo crónico que puede durar bastante más tiempo. La importancia en este momento del sistema de salud, tanto público como privado, es enorme. La situación que estamos viviendo de crisis está tocando de cerca a los pacientes de hipertensión pulmonar. Tenemos problemas de acceso a las medicaciones en algunas comunidades autónomas. No se están respetando patentes de medicamento huérfano. Eso es algo que las personas que conocen de salud saben que puede afectar muy gravemente a la investigación y al futuro de los pacientes de hipertensión pulmonar y de todos los pacientes de enfermedades minoritarias. En este caso, en el sector público, es el más importante dentro de la hipertensión pulmonar porque es donde se dispone de más conocimiento y donde se dispone de mayor tecnología y de mayores avances para poder hacer un buen seguimiento. Es imprescindible que el sector público nos dé una atención como es debido, en buena y debida forma, porque además los tratamientos son de dispensación hospitalaria. El sector privado se va interesando cada vez más en la hipertensión pulmonar. También ahí las tecnologías juegan un papel muy importante. Es una cuestión de disponibilidad de maquinaria, de disponibilidad también de conocimiento por parte de los especialistas, porque en el caso de la hipertensión pulmonar, además, es un tipo de enfermedad que la pueden tocar tanto especialistas de neumología como de cardiología e incluso de reumatología. De nuevo, los retos a los que se enfrenta la hipertensión pulmonar dentro del sistema de salud son retos sobre todo financieros. Insisto en el tema de la medicación es cara, también son caros los aparatos que se utilizan para hacer ciertas mediciones. Los pacientes necesitan en ocasiones hospitalización o tienen dificultades de acceso al trabajo por la discapacidad. También nos enfrentamos a retos en cuanto a legislación, porque un paciente de hipertensión pulmonar no parece físicamente tan enfermo como realmente lo está. Esos son los retos a los que nos enfrentamos y también el desconocimiento de la población, de los médicos de atención primaria e incluso de especialistas. Las nuevas tecnologías juegan un papel importantísimo. Vamos avanzando a todos los niveles, desde tecnologías que nos permiten trabajar con células madre, para trabajar con bebés, con neonatos, que todavía no se han formado los pulmones y tienen una hipertensión pulmonar porque les falta el sistema circulatorio desarrollado o los pulmones suficientemente desarrollados. Estamos trabajando en tecnologías pues, de escáner, de ecografía, que nos permite ver el corazón en 3 dimensiones, que nos permite medir la tensión en el aparato circulatorio cada vez con pruebas menos invasivas y menos problemáticas para el paciente. En este sentido, bien, estamos tratando el paciente como órgano, pero tenemos un paciente que no solamente es un órgano, es una persona. Es una persona que utiliza teléfonos móviles, que utiliza tecnología. Cada vez vamos avanzando más en el terreno del e-paciente o de la telemedicina. El seguimiento del paciente en el día a día, y en el caso nuestro de la hipertensión pulmonar, es muy importante. O sea, teniendo una tecnología en la que tú puedes meter tus datos en un teléfono móvil y en la que inmediatamente tu médico, tu equipo médico, el equipo que te sigue, puede saber si vas evolucionando positivamente, si te has estancado, si estás echando para atrás y necesitas un cambio de medicación. Que el paciente tome responsabilidad sobre su propia salud y sepa lo que tiene que hacer, que sepa realmente cuándo se cansa, cómo se cansa, por qué no puede respirar, cómo va evolucionando y también a la hora de pedir las ayudas y de decir yo tengo este tipo de discapacidad y lo puedo probar, porque aquí están los datos y son datos objetivos. Todo eso el paciente ahora lo puede hacer, tiene la tecnología a su disposición. Y eso es un avance enorme y le tenemos que sacar un partido tremendo, porque realmente está en nuestra mano y cada vez somos más fuertes como pacientes, cada vez somos más fuertes como un núcleo integrado en la que estamos trabajando personal sanitario, médicos, enfermeras, enfermeros, pacientes y
el uso de las tecnologías es fantástico, es todo un mundo que se abre.